Bienvenidos a Termodinámica 2. Habíamos quedado en la última clase, Termodinámica 1.2, un problema sobre una masa de plomo. Vamos a poner el símbolo del plomo, que no lo puse bien. De 250 gramos a una temperatura de 150 grados y la masa de hielo de 50 gramos a una temperatura menos 30 grados. Acá físicamente tenemos esto, dentro de un recipiente adiabático completamente aislado. O sea, un termo, sabemos lo que es un recipiente adiabático, ya habíamos hablado que un recipiente adiabático es un recipiente en el cual no puede entrar ni salir masa de ningún componente, ni tampoco puede entrar ni salir calor. El calor no puede salir ni por conducción ni por radiación térmica. Así que bueno, más allá de los términos conducción y radiación térmica, que después lo vamos a analizar más profundamente, la idea es la siguiente, que el calor no se puede escapar. No puede entrar calor, no puede salir calor. Listo, punto. Y tampoco puede entrar ni salir masa. Eso significa adiabático, aislado, el termo. Después vamos a hablar del termo. Ya creo que hablé del termo en otros videos. Pero... Bueno, el tema es que el termo este tiene adentro una masa de un cubito, ¿no? De hielo a menos 30 grados. Es decir, pongámosle que lo sacamos de un freezer que estaba a menos 30 grados Celsius y lo metemos ahí adentro, en este recipiente adiabático, en este termo. Y arriba le ponemos las esquirlas de plomo, que equivalen a una masa de 250 gramos. Y esas esquirlas de plomo están a una temperatura de 150 grados. Supone que está ardiendo, esas esquirlas de plomo están ardiendo, si la agarro con la mano me quemo. Es una muy alta temperatura. Lo que hago es depositarlas por alguna tenaza o alguna pinza, las deposito acá, arriba del hielo, dentro del recipiente adiabático. Supone que después lo cierro el termo, ¿no? Para que siga siendo adiabático. Entonces lo meto acá arriba, obviamente que el plomo está a una temperatura muy alta respecto del 0 grados, 150 grados. Por eso lo tuve que agarrar con una tenaza, con una pinza para ponerlo acá arriba. Y obviamente que el plomo que está más a temperatura va a facilitarle calor, va a transmitirle calor, le va a ceder calor al cuerpo más frío, que en este caso es el hielo, que está a menos 30 grados. Recordemos lo siguiente, que ya lo vamos a ver con el segundo principio de la termodinámica. El calor se transmite del más caliente al menos caliente, no al revés. Por lo menos cuando cuerpos se encuentran mezclados o en contacto. Cuando hay mezclas o contacto de cuerpos, bueno, el calor emana o se transmite del más caliente al más frío. Y esto se corrobora no solamente por el segundo principio de la termodinámica, sino también empíricamente, ¿no es cierto? Porque si fuese al revés, se calentaría el plomo y se enfriaría aún más el hielo, cosa que eso no sucede. Al contrario, lo que vamos a observar de que el hielo va a absorber calor y va a tender a derretirse, ¿no? A licuarse, eso es lo que siempre vemos. Por lo tanto, el plomo le transmite calor, por eso estas flechitas para abajo que indican que le transmite calor, el hielo los absorbe y bueno, la idea es que le transmita calor como para que se pueda derretir. Esa es la idea. Y eso es lo que pasa empíricamente, experimentalmente, físicamente en la realidad. Bueno, la idea es, está bueno poner los datos del problema y hacer un dibujo esquemático de la situación, porque esto es física, porque si uno no dibuja esquemáticamente como si uno estuviese haciendo, digamos, como si estuviese haciendo el experimento, ¿no? Como si estuviese observando el experimento, no sirve, porque esto es una ciencia real. La física es una ciencia real y necesita experimentar todo lo que formalmente deducen sus leyes teóricas. La cuestión es que esto es importante que matizarlo, esto es importante entenderlo, que el más caliente le cede calor al más frío, el plomo que está a 150 grados le cede calor al hielo, con la intención de derretirlo, de fusionarlo. Eso es lo que hay que entender. Lo demás son cuentas, que las que hicimos el otro día, por eso esto es un repaso. Entonces, bueno, acá me da el calor específico del hielo a presión constante, no importa ahora la presión, 0,5 calorías sobre gramos sobre 2 Celsius, y el calor también a presión constante del plomo, 0,03 calorías sobre gramos sobre 2 Celsius. Son importantes leer estos coeficientes, son las capacidades calóricas de cada uno de los cuerpos, cada sustancia en particular tiene una determinada capacidad calórica, no todos los cuerpos de alguna manera tienen la misma capacidad calórica.
no actúan de la misma forma. Las diferentes sustancias en la naturaleza y todos los componentes que encontramos en la tabla periódica de los elementos no tienen las mismas propiedades físicas. Y sobre todas las cosas, una de las propiedades físicas que los distinga uno del otro es la capacidad calórica. No es lo mismo la capacidad calórica del hierro que del agua, que del níquel, del plomo. Fijémonos acá del hielo, que es el agua congelada, 0,5 calorías sobre gramo sobre grado Celsius, y la capacidad calórica 0,03 calorías sobre gramos sobre grado Celsius para el plomo. Esto es importante leerlo. Y ahora es importante comparar, más allá del problema. Esto es física. Por cada gramo de hielo que tengo, un aumento o un decremento de 1 grado de hielo, de 1 grado de temperatura, ¿no? El hielo puede absorber o ceder 0,5 calorías respectivamente. O sea, agarro 1 gramo de hielo y por cada grado, 1 gramo de hielo, ¿no? 1 gramo de hielo. Por cada grado que aumento, o por cada grado que le aumento la temperatura, el hielo absorbe 0,5 calorías. Y si le saco 1 grado, o sea, le disminuyo 1 grado, le voy a sacar 0,5 calorías a ese gramo de hielo. Eso es importante leerlo, ¿no? Decir, bueno, acá son las unidades, listo, la capacidad calórica, no tengo ni idea de qué es. No, hay que tener idea qué es. Porque leer las magnitudes físicas es física. Saberlas interpretar es física, si no, no es física, es matemática. Y acá también, capacidad calórica del plomo es 0,03 calorías por cada gramo de plomo y por cada grado que aumento o disminuyo de temperatura. Si yo, por ejemplo, al plomo, agarro 1 gramo de plomo, le aumento 1 grado la temperatura, imaginemos que está a 25 grados, le aumento 1 grado significa 25 más 1, 26, le aumento 1 grado, por cada grado que le aumento a ese gramo de plomo, el plomo va a absorber 0,03 calorías. O sea, mucho menos que el hielo. Mucho menos que el hielo, casi 10 veces menos que el hielo. O sea que no tiene tanta capacidad, el plomo no tiene tanta capacidad calórica como el hielo. O sea que el plomo no tiene suficiente capacidad de poder albergar cantidad de calor como lo puede albergar o como lo puede absorber el hielo. No tiene tanta capacidad el plomo de absorber calor como la que tiene el hielo. Y eso se logra comparando las magnitudes. Sí, comparando los valores de la capacidad calórica. Eso es importante entenderlo. Porque también se puede preguntar en los problemas. ¿Qué diferencia hay dadas las dos capacidades, qué diferencia hay entre el hielo y el plomo? Bueno, pueden poner varias respuestas, entonces yo tengo que saber, por más que me pongan varias respuestas, tengo que saber responder eso. Bueno, el hielo puede absorber más cantidad de calor o ceder más cantidad de calor en su capacidad calórica que el plomo. Punto, eso es. Este puede contener más cantidad de calor por cada gramo y por cada grado de Celsius que aumento o disminuyo de temperatura que este. Bueno, un poquito de física. Y ahora vamos al problema. Porque el problema que habíamos hecho en termodinámica 1.2 era sencillo. Me emocioné. Y la cuestión, una vez que tenemos esto, el problema preguntaba cuál era la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio final del sistema. Se supone que esto lo meto acá arriba, el plomo lo meto acá arriba, empieza a transmitirle calor al hielo, tiende a aumentarle la temperatura, tiende lo posible a fusionarlo, pero no sabemos qué va a pasar a futuro. Si se va a fundir una parte del hielo o se va a fundir todo el hielo, o, tercera opción, que no solamente funde el hielo, sino que aumenta la temperatura por encima de 0 grados. ¿Por qué lo digo? Bueno, la cuestión es que uno no lo sabe. ¿Por qué? Porque obviamente todo depende de las masas y las variaciones de temperatura y qué sé yo. Hasta que uno no hace la cuenta, uno no puede tomar una determinación al respecto. Entonces, a priori, hay que ir suponiendo cuestiones. Bueno, supongamos que, primera suposición, que se funde todo el hielo. Yo supongo eso, apuesto a eso. Y está bien, porque es una suposición.
Nadie me dice que está mal. Hasta que no lo pruebe, no puedo decirlo. Nadie me puede decir nada. Nadie me puede refutar nada. Entonces, supongamos por un momento que yo digo, bueno, se funde todo el hielo, y cuando se funde todo el hielo, se funde todo el hielo a 0 grados Celsius. Acordémonos que la presión de la atmósfera es una atmósfera, 1013 hectopascales, como dicen en la radio. Entonces se funde todo el hielo a 0 grados y presión en la atmósfera. Mientras se funda el hielo, la temperatura, ya lo dije el otro día, la temperatura de fusión, que en este caso es 0 grados, a presión en una atmósfera, es constante, no varía. Mientras se funda el hielo, la temperatura sigue siendo 0 grados. Entonces, supongamos que se funde todo el hielo a 0 grados. Se funde todo el hielo a 0 grados. Y la temperatura de equilibrio es 0 grados. Y quedó ahí, pum. Y no va a aumentar por encima de 0. Esa es la suposición que hago, está bien. Entonces, bueno, ¿qué hay que presentar? Sistema diabático. Yo sé que la suma de los calores de todas las componentes dentro de un sistema diabático, la suma de las variaciones de calor de todas las componentes dentro de un sistema diabático tiene que dar 0. O sea, el delta Q del plomo, o sea, la variación de calor del plomo, más la variación de calor del hielo, más la variación de el calor latente de fusión del hielo a 0 grados, todo eso tiene que dar 0. ¿Por qué dar 0? Porque es fácil entenderlo. Yo sé que el cuerpo más caliente es el plomo. Entonces el plomo le va a ceder una parte de calor al hielo para aumentar su temperatura de menos 30 grados a 0 grados, y parte de esa energía se la va a brindar al hielo para fundirse a 0 grados. O sea que hay una repartición de la energía. La energía, como decía Lavoisier en química, no se pierde, se transforma. La energía no se pierde. O sea, si uno dice que la energía de esto se pierde, no se pierde, no señor. Esta energía se redistribuye, la entrega, la cede el plomo al hielo, en parte para aumentarlo de menos 30 grados a 0 grados, y en parte para fusionarlo a una temperatura constante de 0 grados. O sea, es una repartija de energía. O sea, hay de alguna manera, lo que queremos decir, que este transfiere energía al hielo para aumentar de menos 30 a 0, y transfiere en parte esa energía al hielo para fusionarse a 0 grados. Una repartición de energía significa de que si este cede y estos dos absorben, o sea, el hielo absorbe de menos 30 a 0 grados y el hielo absorbe para fundirse a 0 grados, significa que al sumar todo esto me debería dar 0. ¿Por qué? Porque este pierde energía, por decir entre comillas pierde, y este gana energía y esto gana energía. Por lo tanto, ahora cuando hagamos la cuenta, eso se va a ver reflejado en que este delta Q va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque el plomo está cediendo energía, y este delta Q del hielo va a ser positivo porque está absorbiendo energía del plomo, y este delta Q de fusión del hielo a 0 grados va a ser positivo porque está absorbiendo energía del plomo. Y cuando hagamos la cuenta lo vamos a ver. Lo digo intuitivamente desde el punto de vista físico. Y ahora hagamos la cuenta. 250 gramos por la capacidad calórica del plomo, 0,03 calorías sobre gramos sobre grado Celsius. Bueno, por la variación de temperatura inicial del plomo, y acá la temperatura final. Cuando hago la cuenta esta me da menos 1125 calorías. Ahí me doy cuenta porque es negativo. Al ser negativo la variación de calor significa que el plomo está cediendo energía. Importante lo que digo. Ahora, vamos a ver que estos delta Q son positivos porque están absorbiendo esa energía del plomo. Cuando agarro el delta Q del hielo, bueno, va a ser la masa de hielo por la capacidad calórica del hielo, por la variación de temperatura que sufre el hielo, que va de menos 30 a 0 grados. Cuando hago esta cuenta, simplifico todas las unidades, todo tiene que estar bonito en gramos, calorías y grados Celsius. Cuando simplifico todo, esto me va a quedar, haciendo la cuenta, 750 calorías. 750 calorías de un valor positivo. ¿Qué significa positivo? Significa que el hielo absorbió energía del plomo. Como este es negativo, el delta Q del plomo es negativo porque se dio energía, bueno, en su contrapartida, el delta Q del hielo, haciendo la cuenta, me da positivo, significa que absorbió energía del plomo.
Y lo mismo para el calor latente de fusión. Para el calor latente de fusión del hielo a 0 grados y presión en una atmósfera, la fórmula es la masa de hielo, que supongamos que la masa de hielo se funde toda, porque yo dije que se funde todo el hielo, es la primera suposición que hago y tengo de alguna manera el derecho de hacerlo, por el calor latente de fusión del hielo a 0 grados de presión en una atmósfera, que no es otra cosa que 80 calorías por gramo. Este coeficiente que está acá significa de que por cada gramo de hielo que se funde, o sea, que se funde, que pasa de sólido a líquido, ¿no? Necesito 80 calorías. Por cada 80 calorías que absorbe el hielo a 0 grados de temperatura, por cada 80 calorías que absorbe el hielo, un gramo de hielo a 0 grados, se funde un gramo de hielo. O sea, si el hielo absorbe a temperatura 0 grados 80 calorías, se funde un gramo de hielo. Eso es lo que quise decir. En pocas palabras. O sea, si el hielo absorbe 80 calorías a temperatura 0 grados Celsius, se funde un solo gramo de hielo. Y bueno, si absorbe 160, se van a fundir 2 gramos. Si absorbe 240, van a fundirse 3 gramos. Es proporcional a la masa de hielo fundido. Bueno, entonces hago 50 por 80 calorías sobre gramo. Me da 4000. O sea, me da positivo, significa que absorbió energía del plomo. Pero bueno, las cosas son así. Cuando yo sumo esto, es de esperar que valga 0. Esto no da 0. No da 0, porque la idea era que dé 0, pero cuando hago la cuenta, lamentablemente no da 0. Entonces, mi suposición falló. Y está bien. A priori no lo sabía. Yo no soy, digamos, Dios para saber qué va a pasar. Necesito hacer la cuenta. Entonces, no lo sé, no lo sabía al inicio, ahora sí lo sé. No se funde todo. Como esto no dio 0, porque dio distinto de 0, eso implica que no se funde todo. No se funde todo el hielo. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer otra suposición. Claro, la física puede hacer suposiciones. Después hay que hacer la cuenta o experimentarlo para saber si es cierta esa suposición o esa hipótesis, como se suele decir. Bueno, ¿qué hago entonces? Sé que no se funde todo. Entonces uno puede pensar lo siguiente. Si no se funde todo, por ahí se fundió una parte. Una parte de esos 50 gramos de hielo. Por ahí no se fundió todo el hielo, se fundió una parte de esos 50 gramos de hielo. Entonces, uno podría sospechar eso. Entonces podemos hacer una segunda suposición. Segunda suposición. Supongamos que se funde una parte del hielo. Se funde una parte del hielo a 0 grados. Esto es importante. Bueno, a temperatura, como siempre, constante, 0 grados Celsius y presión 1 atmósfera. Son las condiciones termodinámicas de la fusión del hielo. Bueno, muy bien. Entonces, si se funde una parte, no se funde todo, por lo tanto hay que hacer, hay que presentar la misma ecuación, porque el recipiente es adiabático, acá hay una repartición de energía, lo que esto cede, lo que el plomo cede al hielo para aumentar de menos 30 a 0 grados, y lo que le cede al hielo para fundirlo, bueno, queda todo dentro del recipiente. O sea que si este cede, estos absorben, la suma tiene que dar 0. Entonces, seguimos apostando a que el sistema es adiabático, por lo que estoy diciendo, y ahora lo único que habría que cambiar de esta cuenta es, en vez de poner 50 acá, porque yo supuse que antes se fundía 50 gramos, es poner una masa M. Acá ponemos una M. Y esa M va a ser la masa de hielo fundido, que obviamente es de esperar, cuando despejemos de esta ecuación, despejemos M, es de esperar que esa masa sea menor que 50 gramos. Porque más de 50 gramos de hielo no tengo. Sería una locura que si despejo esa M me da más de 50 gramos. Si despejo esa M y me da más de 50 gramos, pueden suceder dos cosas.
hice mal la cuenta, o podría llegar a suceder lo siguiente, de que no solamente se funde todo, porque si me da más de 50 porque se fundió todo. No solamente que se fundió todo, sino aumentó la temperatura por encima de 0 grados, y la temperatura de equilibrio va a ser mayor a 0 grados. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? Ok. El espejo M de acá, es de esperar que esa masa que se funde es menos que 50 gramos, porque más de 50 gramos de hielo no tengo. Ahora, si yo despejo de acá la M y me da un número mayor que 50, porque hice mal la cuenta, puede pasar, que podría pasar, de que no hice mal la cuenta. Yo la reviso, pero podría pasar que no hice mal la cuenta. Y esa masa me da más de 50. Lo digo en otro problema, no en este. Bueno, uno podría sospechar lo siguiente, que no solamente se funde toda la masa de hielo, sino que hay un aumento de la temperatura por encima de 0 grados, por lo tanto la temperatura de equilibrio va a ser mayor a 0 grados. Esto lo que estoy diciendo es importante. No va a suceder en este problema, porque yo ya hice la cuenta, cuando despejé M el otro día me dio 7,5 gramos. O sea, cuando despejo M de ahí, me va a dar 7,5 gramos. O sea, solamente 7,5 gramos de hielo se va a fundir. El resto va a quedar sólido en este recipiente adiabático. O sea, que va a quedar un poquito de agüita, de líquido de agua, en equilibrio con el hielo, en coexistencia con el hielo, con esa masa de hielo que quedó, que van a ser 50 gramos menos los 7,5 de hielo fundido. Cuando hago 50 gramos menos 7,5 de hielo fundido, me va a quedar una diferencia que va a ser la diferencia que corresponde a la masa de hielo que no se fundió. Porque también lo pueden pedir, ¿qué masa de hielo no se fundió? Bueno, masa de hielo que tengo, 50 gramos menos los 7,5 que se fundieron, bueno, la diferencia es lo que quedó, lo que quedó de hielo sin derretir. Bueno, despejo M de acá, ya sabemos despejar M. Bueno, se supone que acá no va a ser 4000, ya no es 4000, va a ser M por 80 kilogramos, bueno, sobre gramos, qué sé yo. Bueno. Y esto lo igualo a 0, y ahí despejo M. Cuando despejamos M, bueno, esto que está restando pasa sumando, esto que está sumando pasa restando, vamos a hacerlo, qué sé yo. Parece muy mezquino no hacerlo, pero ya el que hice la cuenta y me está mirando el video, ya está, pasa otra cosa. Bueno, listo. Muy bien. Así debe ser. Esto está restando, pasa sumando, pasa restando. Bueno, hay que hacer la cuenta. A ver, yo la había hecho, pero después la perdí. A ver, 1125, 750. 5, 7, 375. 375, ¿no? Sí, 375 calorías. Bueno, y bueno, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Dividido 80 calorías sobre gramo. Simplifico las calorías, me queda 375 sobre 80, ¿cuánto es? No tengo la calculadora cera. 4,68. 4,68, yo dije 7,5, entonces habré hecho mal la cuenta, pero bueno, no importa. 4,68, bueno, aproximadamente 4,7 gramos. Ah, bueno. Bueno, perdón, yo había dicho que despejé la cuenta y daba M igual 7,5, por ahí la despejé mal. O la hice muy a la ligera el otro día. Pero bueno, si ahora confirmamos bien la cuenta, perdón, va a quedar 5, 7, sí, 375, está bien la cifra. Bueno, sí, 375 dividido 80, sí, no sé, bueno, porque dije 7,5, por eso me confundí o me hicieron mal la cuenta o me confundí con otro número. Pero bueno, listo, ya está, no importa. Esta es la masa de hielo que se fundió. Masa de hielo fundido.
Ahora, yo lo dije, pero te lo voy a preguntar, a ver si lo entendiste. Esta es la masa de hielo que se fundió. O sea, 50 gramos menos 4,7 gramos va a ser la cantidad de masa de hielo que no se fundió. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? La temperatura de equilibrio no sigue siendo 0, Bien, muy porque bien. era diabático. Sí, sigue siendo 0 porque no se fundió todo el hielo. No se fundió todo el hielo ni tampoco aumentó la temperatura por encima de 0. O sea, no se fundió todo el hielo, se fundió una partecita del hielo que son 4,7 gramos. O sea, cuando se funde una parte del hielo, coexiste el líquido, que es el agua, con el hielo. Cuando hay una coexistencia termodinámica en equilibrio entre el agua y el estado y el hielo, esa temperatura, la temperatura, digamos, estable y de equilibrio serían 0 grados. Sí. Okay. O sea, la temperatura Vos decías que podría ser mayor si era que descongelaba todo y que después le pueda entregar temperatura, ¿no? Claro, En ese... claro, Ok, claro. Por bien, ejemplo, cuando uno hace perfecto. está bien, muy bien, muy bien. Y vamos a insistir, porque sería la tercera suposición o hipótesis que deberíamos hacer, pero acá no la vamos a hacer porque ya está, ya terminó el problema. Dale, listo, perfecto. A medida que uno va haciendo hipótesis o presentando suposiciones, a la que le pego ya está, listo. La tercera ya ni la cuento, pero vale destacar porque puede suceder otro problema. Cuando uno hace toda esta cuenta, despeja M. Bueno, acá me dio M 4,7 gramos. Digamos 4,7 gramos es una pequeña parte de 50 gramos, o sea, se fundió eso solamente. Por lo tanto, estos 4,7 gramos de agua van a coexistir con el resto de hielo que quedó a una temperatura de equilibrio de 0 grados Celsius dentro del recipiente de agua. Ahora, supongamos que el despejo M me da 50 gramos. Me da justo la cifra, la masa de hielo que tenía. Bueno, también va a estar a 0 grados todo. Porque se fundió todo. Quedó. Y ya no hay más energía para elevar la temperatura del agua por encima de 0 grados. Porque cuando yo hice esta cuenta, todo el plomo le entregó energía al hielo para aumentar de menos 30 grados a 0 grados y para fusionarlo todo. Entonces, cuando despejo la M de acá, me das exactamente 50, ¿qué significa? Que ya está. No, que quedó completamente fusionado el hielo, quedó todo líquido ahí adentro, a una temperatura exactamente de 0 grados. ¿Y por qué de 0 grados? Porque no va a aumentar por encima de 0 grados, porque ya no hay más energía, ya el plomo no tiene más energía para ceder, para poder elevar la temperatura por encima de 0 grados. ¿Se entiende? Sí, 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 Bien. está bien. Y supongamos ahora que sucede, ¿qué pasa si al despejar M me da un valor mayor de 50? Entonces digo, uy, no puede ser que se funda más hielo Que de lo haya que más tiene. masa. Y no se tendría que ser que el agua se volvió a congelar o algo así, no No. sé. O sea, yo despejo la M y me da un valor mayor que 50 gramos, no se puede fundir más hielo de lo que tengo. Ok, está bien. O sea, Entonces, no puede salir mágicamente masa de ningún claro, no lado. puede. Exacto, o sea, a ver, claro, no puede salir mágicamente masa, ¿no? No puedo tener más masa de hielo que lo que tengo. Ya más de 50 no tengo. Y supongamos que me da, despejo M me da 75, qué sé yo, puede ser una cifra cualquiera. Epa, tengo 50 gramos, no tengo 75 gramos de hielo. ¿Cómo es esto? Bueno, eso, si hice bien la cuenta, primero reviso la cuenta y después Ok, decido. Supongamos que hice bien la cuenta y me dio M igual 75. No puede ser, porque yo tenía 50 gramos de hielo. ¿Cómo podía tener 75? No puedo tener más de lo que tengo. Eso me está advirtiendo una cosa, que no solo se va a fundir todos los 50 gramos de hielo, sino también me va a advertir que la temperatura de equilibrio va a estar por encima de 0 grados. ¿Por qué? Porque seguramente lo que va a suceder es que el plomo tiene suficientemente energía no solo para aumentar la temperatura de menos 30 grados a 0 grados, y no solo para fundir todo el hielo, sino para elevar la temperatura del agua por encima de 0 grados. ¿Me explico? ok.
Y ahí hay que redefinir el problema, ya no es así la ecuación. Debería ser de esta forma, y lo aclaro. El problema ya se terminó, ¿eh? Ojo, esto queda para la foto. ¿Qué pasaría en la tercera suposición? Voy a ponerlo porque así vamos cerrando. Tercera suposición, esto ya se terminó, no es el problema, pero podría pasar. Se funde todo el hielo, y encima aumenta la temperatura de equilibrio mayor de 0 grados. Se funde todo el hielo. Y la temperatura de equilibrio es mayor a 0 grados. Entonces, acá lo que habría que presentar es una redefinición de la ecuación. Entonces esto lo voy a borrar porque ya está, ya el problema ya terminó. Supongamos que sucede esto, este es otro problema, no tiene nada que ver. Ya se terminó el problema. Después pedía graficar el calor versus la temperatura. Que es importante el tema de gráficos porque aparece en los choices el tema de gráficos muy frecuentemente. Bueno, pero ya está. El problema este terminó. Yo estoy diciendo otro supuesto problema, no este. Aclaro. Supongamos que hubiese pasado que despejo esa M, como digo, y me da mayor de 50 gramos. Significa que no solamente se fundió todo el hielo, sino que la temperatura de equilibrio se elevó por encima de 0 grados. Por lo tanto, a esta ecuación hay que sumarle más el delta Q de el agua que quedó fundida y esto igual a 0. Porque ya también va a repartir energía para aumentar la temperatura por encima de 0 grados. O sea, acá hay que hacer toda la misma cuenta, o sea, vamos a ponerlo, no voy a poner los valores porque si no pierdo mucho tiempo. Bueno, acá voy a poner 0 grados, 150 grados, acá más la masa de hielo por el CP del hielo, por 0 grados y la temperatura inicial menos 30, más el calor latente de fusión. Ahora se fusiona todo el hielo, entonces se van a hacer los 50 gramos de hielo. Pongo 50 para que se vea que son 50 gramos. O sea, en realidad la masa del hielo es esto, son los 50 gramos, ¿no? Vamos a poner MH, que son 50 gramos, masa de hielo. Por el calor latente de fusión, que es F, estos son los 50 gramos. Y acá más la masa de hielo que se convirtió en agua, porque se fusionó todo el hielo, la masa de hielo que se convirtió en agua, por el calor específico del agua, que es una caloría por gramo sobre grado Celsius, y acá va a ser temperatura de equilibrio final menos 0 grados. Igual 0. Y acá tengo que despejar, la temperatura de equilibrio. Esta temperatura de equilibrio de agua. Esto es la masa de agua, masa de hielo fundido, o sea, agua. Por eso, acá puse el calor específico del agua, ¿no? Por el calor, la capacidad calórica del agua. Entonces, Una pregunta. ¿En ese caso serían los 50 gramos de hielo que se derritieron? sí, obvio. O sea, son 50 gramos la masa de agua. Exactamente. Listo, perfecto. Todos los 50 gramos. Está bien que lo preguntes porque hay que saber. No pongo todos los valores, pues eso se entiende que ya están todos los valores acá. Lo que hay que poner los valores acá y despejar la temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio, bueno, me va a dar un valor. Y ahí despejo, y acá despejo la temperatura de equilibrio y listo. Pero tengo que despejar de esta ecuación la temperatura de equilibrio. Eso sería una tercera suposición. En otro problema, no en este, supongamos, qué sé yo, los datos son diferentes, o es otro problema,
Bueno, de todas formas, no sé, quizá la masa acá del plomo debería ser más grande, porque al ser más grande la masa de plomo, seguramente va a tener más calor, y al tener más calor tiene más energía como para poder repartir y aumentar la temperatura por encima de 0 grados. O sea que esta masa puede ser mayor a 250. Qué sé yo, 1250, qué sé yo, 1000, 3000, qué sé yo. Pongámosle, no sé. O la temperatura podría llegar a ser mayor. O sea, la temperatura puede ser mayor. Puede ser mayor a 150 grados. Bueno, alguna de las dos cosas tiene que ser mayor para que tenga más energía el plomo como para poder repartir y elevar la temperatura por encima de 0 grados. Esta sería la tercera suposición que habría que hacer en otro supuesto problema. O en este mismo problema cambiando los datos, aumentando la masa del plomo o aumentando la temperatura inicial del plomo. Ahí quedo para la foto y me voy porque ya se está terminando. Así que bueno, faltan 2 minutos y medio. Espero que se haya entendido todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, justo lo que te iba a preguntar era qué pasaba en este tercer caso. Así que Claro. buenísimo. No hay más que 3 casos. Podría haber un cuarto caso porque esto podría ser, qué sé yo, esta masa de plomo puede ser muy grande o esta temperatura enorme y no solo aumenta la temperatura de equilibrio por encima de 0 grados, sino que podría llegar a suceder que la temperatura del agua sobrepase los 100 grados, o llegue a los 100 grados, pero cuando llega a los 100 grados ya aparece lo que se llama el calor latente de vaporización, donde el coeficiente de vaporización son 540 calorías por gramo. Bueno, habría que sumarle ese término, y si es muy grande la masa del plomo, mucha energía, y bueno, es como que no solamente va a evaporar el agua, sino va a aumentar la temperatura por encima de 100 grados. Pero eso, bueno, no va a suceder por encima de 100 grados porque a presión en una atmósfera, podemos decir a presión normal, la temperatura de ebullición del agua son 100 grados. Podría llegar a 100 grados, pero ahí es como que creo que ya el problema se detiene porque lo que hace es vaporizar, digamos, empezar a ebullir el agua. Pero eso sería otro problema, claro, por supuesto. Pero tendría que tener mucha energía el plomo como para no solamente llegar a 0 grados, sino que la temperatura sobrepase 0 grados y que a su vez llegue a 100 grados. Cuando llega a 100 grados hay una vaporización, una ebullición del agua. Bueno, Claro, que cambie de estado. claro, cambia de estado. Eso lo vamos a ver en otro problema, pero eso está terminando el video, así que corto. Así nos vemos en el próximo video Termodinámica Dale. 2.1. Chau, chau.